Hola, una vez visto el tema de probabilidad, vamos a ver su continuación, que es el concepto de variable aleatoria. ¿Cómo definimos una variable aleatoria? Bueno, como siempre, vamos a partir de un experimento aleatorio que me genera un espacio muestral. Vamos a suponer que el espacio muestral está formado por n sucesos elementales, como tengo aquí, S1, S2, etc. Y una variable aleatoria va a ser una aplicación o una función que vamos a llamar x, la vamos a denominar, a representar por la letra x, que va del espacio muestral en el conjunto de los números reales. En definitiva, una variable aleatoria lo que va a hacer es transformarme sucesos elementales en números reales. ¿Con qué objetivo? Bueno, la finalidad de la variable aleatoria es matematizar lo que es un espacio muestral. Sabéis que hay muchos experimentos aleatorios donde los sucesos elementales son cualidades. Por ejemplo, lanzar una moneda, salir cara, salir cruz, pues eso no numéricamente no tiene una representación. Entonces lo que hace precisamente, lo que va a hacer la variable aleatoria es eso. Va a darle un valor numérico a los sucesos que vienen dados mediante cualidades. Eso me va a permitir luego trabajar con estos sucesos de una forma mucho más matemática, ¿no? Vaya, en esencia se trata de eso. Entonces vamos a ver cómo lo hace. La forma de hacerlo es muy sencilla. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es coger un suceso elemental SUI cualquiera y ese suceso le aplicamos la variable aleatoria obteniendo un número real XUI. Esta variable es única, evidentemente la variable va a depender del experimento aleatorio, pero no es única. Dentro de un experimento aleatorio podemos definir múltiples variables aleatorias. ¿Cuál va a ser la que vamos a definir? En principio va a ser la que nos interese, llegado el momento, ¿no? Bien, un concepto muy importante de la variable aleatoria es el recorrido de la variable aleatoria. El recorrido de la variable aleatoria, como su nombre indica, es el conjunto de valores que alcanza la función, es decir, son los números x u y, ¿no? Aquí tengo el recorrido de la variable, son los valores x u y, que son imágenes de los sucesos elementales s u y. Bien, vamos a ver un ejemplo. Con un ejemplo enseguida se entiende. Vamos a partir del siguiente experimento aleatorio, lanzar dos monedas. Este lanzamiento de dos monedas ya lo hemos visto en el tema de probabilidad, como cuál es su espacio muestral. Son 4 sucesos elementales, que son cara, cruz, cruz, cara y cruz, cruz. Como podéis comprobar, son elementos cualitativos, son cualidades, ¿no? Aquí no hay números. Bueno, pues entonces voy a definir la siguiente variable aleatoria. La voy a definir sobre este espacio muestral y la variable aleatoria va a venir definida por el número de caras del suceso. X es número de caras. A partir de aquí, ¿cuál es el recorrido entonces de esta variable aleatoria? Bueno, pues cuando tengo el suceso cara a cara, la variable aleatoria lo va a llevar en el número 2, en el elemento 2. Es decir, la imagen de cara a cara será 2, la imagen de cara a cruz será 1, porque hay una sola cara, la de cruz cara será 1 y la imagen del cruz cruz será 0. Entonces el recorrido va a ser 0, 1 y 2. Ese será el recorrido de esta variable. Bien, si lo podemos representar mediante diagramas, un diagrama sería lo siguiente. Aquí el conjunto amarillo sería el espacio muestral formado por los 4 sucesos elementales, cara, cruz, cruz, cara, cruz, cruz, y el conjunto de los números reales. La variable lo que hace es llevar el suceso elemental cara en el número 2. Cara cruz en el 1, cruz cara en el 1 y cruz cruz en el 0. Entonces, repito, la variable no tiene por qué ser única, podría definir otra variable aquí, en vez del número de caras, podría definir número de cruces. Entonces, si fuese el número de cruces, el suceso elemental cara a cara iría en el número 0, ¿no? Bueno, bien, vamos con otro ejemplo y vamos a suponer que lanzamos ahora dos dados. El experimento aleatorio, lanzar dos dados y vamos a definir la variable aleatoria diferencia entre los dos dados que obtengo. La diferencia. Bien, sin necesidad de escribir todo el espacio muestral, vamos a ver cuál es el recorrido de esta variable. Vamos a pensarlo.
¿Cuál es el espacio muestral al lanzar dos dados? Recordar que estaba formado por 36 elementos. 36, ¿eh? El 1-1, el 1-2, el 2-1, el 1-3, el 3-1, así hasta el 6-6. Eran 36. Y dice que el recorrido es la diferencia. La diferencia quiere decir que si me sale el dado 1-1, el espacio elemental 1-1, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 1? La diferencia es 0. Entonces, el 1-1 iría al número 0 mediante la variable aleatoria. La imagen del 2-2 sería el 0 también, la del 3-3 sería el 0 y así hasta el 6-6 que sería el 0. Pero por ejemplo, la imagen del 1-2, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es 1. La diferencia positiva, sin tener en cuenta el orden, ¿eh? Se entiende aquí. Entonces, ¿cuál es el recorrido? El recorrido de la variable va a ser desde 0 hasta 5. 5, ¿por qué? Porque 5 es la diferencia mayor entre el 1 y el 6, que sería el suceso, cuya diferencia es mayor. Los demás desde el 0 hasta el 5. Y puedo definir dentro del mismo experimento aleatorio otra variable que le voy a llamar y para diferenciarla de esta, de x, que sería la suma. Bueno, aquí hay un ejemplo de la diferencia y vamos a definirla y como la suma de resultados. Entonces, ¿cuál es el recorrido de y? A ver, pensadlo y tratar de decirlo vosotros. Pero, a ver, para el 1-1, que es el suceso elemental inicial, ¿cuál es toda la suma? La suma es 2. Entonces, el valor más pequeño del recorrido de y va a ser 2 y el valor más grande va a ser cuando el suceso es el 6-6, que sería la suma 12. Bueno, pues el recorrido va a ser todos los valores enteros desde 2 hasta 12. Ese sería el recorrido de y. Bueno, entonces aquí tenemos un típico ejemplo donde un experimento aleatorio, yo estoy definiendo dos variables aleatorias distintas, cuyos recorridos evidentemente son distintos también. Muy bien, bueno, pues eso es lo que hace la variable aleatoria. Vamos a ver a continuación qué tipos de variables aleatorias hay. Y para ello vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una diana. Aquí tenemos una diana y esta diana está formada por una serie de círculos concéntricos puntuados de forma que si yo al lanzar un dardo el impacto, por ejemplo, en la corona exterior, pues tendría un punto. Si impacto en el punto rojo tendría 10. Tendría 10 puntos. Voy a suponer que el punto rojo serían 10 puntos, lo máximo. Y si impacto fuera de la diana serían 0. Bueno, y defino el experimento aleatorio lanzar un dardo al azar. Lanzar un dardo sería el experimento aleatorio. Y voy a definir la variable aleatoria puntuación del impacto. Puntuación obtenida en el impacto. Es decir, que si yo el dardo pues me cae en el punto rojo, la variable aleatoria a ese suceso de impactar en el punto rojo le aplico o le asigno, digamos, mediante la variable aleatoria el valor 10. Si el dardo impacta fuera de la diana, le asignaría el valor 0. Y si impacto en una corona circular de las blancas o negras, de las que son internas a la diana, pues la puntuación que le corresponda. Según esta definición de variable aleatoria, ¿cuál sería el recorrido? Bueno, pues el recorrido sería, la mínima puntuación sería 0, y la máxima sería 10, y pasando por todos los enteros de 0 a 10. Entonces, el recorrido es obvio que sería ese. Muy bien, pues a partir de aquí, ahora voy a definir una segunda variable aleatoria, también con el mismo experimento, con el lanzamiento de un dardo, y la variable que voy a definir ahora es la distancia del punto de impacto al centro. Es decir, que si yo impacto en el rojo, el valor sería 0. Ahora, porque la distancia del punto de impacto al centro es 0. Si impacto en el borde de la diana, sería el valor de la variable sería el radio de la diana, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el recorrido ahora de la variable? Pues el recorrido de la variable es cualquier valor desde 0 hasta más infinito, que sería cuando yo impacto a la diana fuera, el exterior, sin limitación. Si yo limito los impactos a la diana, sería entre 0 y el radio de la diana. Entonces este sería el recorrido de la variable. Entonces fijaros en la diferencia importante que hay entre uno y otro, la forma de un recorrido y la forma del otro. En la del primero es un número finito de elementos. En el intervalo 0 infinito hay infinitos elementos. Y además aquí son valores aislados, es decir, valores aislados quiere decir que puedo decir cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, es decir, los puedo numerar, mientras que aquí no,
porque ¿cuál es en un intervalo de R, cuál es el número siguiente al 0? Sé que es 0, algo, pero no sé qué valor es, 0,000, pero no sé cuál es el siguiente. Entonces, este es un conjunto finito y este es un conjunto infinito no numerable. Bueno, pues entonces se dice que la variable puntuación obtenida, que es es una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿qué se entiende por una variable aleatoria discreta? Es aquella cuyo recorrido viene dado por un conjunto finito, o si es infinito, que sea numerable, es decir, con valores aislados. Quiere decir que puedo indicar cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, ¿no? Eso se llama conjunto numerable. Por el contrario, bueno, aquí está la definición. El recorrido es finito o infinito numerable. Toma valores aislados. Por el contrario, la variable i es un intervalo de R y por tanto es un continuo, se llama variable, se va a decir que es una variable aleatoria continua, cuyo recorrido es infinito no numerable. Toma valores continuos. Bueno, pues esta es la gran diferencia que hay entre una y otra. Nosotros a partir de este momento y en esta lección vamos a trabajar con variables aleatorias discretas. La variable aleatoria continua será la lección siguiente. Entonces, de momento trabajamos, repito, con variables aleatorias discretas. Vamos al siguiente. Vamos a ver entonces un ejemplo de todo esto. Vamos con el experimento aleatorio lanzar una moneda tantas veces como sea necesario hasta que salga cruz. Bien, ¿cuál sería el espacio muestral? Pues el espacio muestral, aquí lo tengo, sería la primera, lanzo la moneda y me sale cruz, se acabó el experimento porque me dice lanzarlas tantas como sea necesario hasta que salga cruz. Se entiende que cuando sale cruz el experimento acaba. Entonces yo lanzo la moneda, me salió cruz, se acabó. Otro suceso elemental, yo lanzo la moneda, me sale cara, el experimento todavía no se acabó porque me ha salido cara, tengo que volver a lanzar otra moneda hasta que me salga cruz, si me sale cruz, acabó, y así sucesivamente, las dos primeras salen caras y la tercera sale cruz, acaba al tercer lanzamiento. Bueno, pues fijaros que este experimento es un experimento cuyo espacio muestral tiene infinitos sucesos elementales. Si yo defino la variable aleatoria número de caras, el recorrido va a ser 0 para este suceso, para el suceso cruz va a ser 0, para el suceso cara cruz va a ser 1, para el cara cruz va a ser 2, entonces el recorrido está claro que va a ser de 0 hasta infinito, pero de 0 a infinito con valores aislados. Es decir, valores, un conjunto, esto es un conjunto infinito numerable, por tanto va a ser también una variable aleatoria discreta. Variable aleatoria discreta, porque pese a ser infinito, es numerable. Bien, creo que con este ejemplo ha quedado claro la idea de lo que se entiende por un conjunto un conjunto infinito y numerable. Bueno, y entonces, ¿para qué me sirve el utilizar la variable aleatoria en vez de utilizar el espacio muestral? Bueno, pues por ejemplo, para la notación matemática es mucho más cómoda por lo siguiente. Vamos a tratar de hacer este ejercicio, que sería expresar los sucesos, que el número de caras es al menos 2, el número de caras es a lo sumo 5, el suceso C, el número de caras es 4, el suceso D, el número de caras está comprendido entre 1 y 5. Claro, si yo tengo que escribir estos sucesos de esta forma textual, la notación es muy engorrosa porque tengo que utilizar mucho texto. Entonces la variable aleatoria me permite simplificar esto de una manera mucho más matemática. Por ejemplo, decir que el número de caras es al menos 2, estoy diciendo que x es mayor o igual que 2. Recordar que x es el número de caras. Si yo digo que x es mayor o igual que 2, estoy diciendo que x puede ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, es decir, como mínimo 2, a partir de ahí las que sean, x mayor o igual que 2. Que el número de caras, suceso B, el número de caras es a lo sumo 5. A lo sumo 5 quiere decir que de 5 no puede pasar, y puede ser cualquier valor hasta 5. Es decir, sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y el 5 también, el 5 puede tomarlo. Entonces sería x menor o igual que 5. ¿Veis la forma de expresar entonces los sucesos utilizando la variable aleatoria? El suceso C, que el número de caras es 4, sería que x igual a 4.
Aquí me dice el número de caras es 4. El número de caras está comprendido entre 1 y 5. Pues entre 1 y 5. Como no me dice que los extremos entren, tiene que ser con las desigualdades estrictas. Y el número de caras está comprendido entre 1 y 5, ambos inclusive. Ambos inclusive entrarían los extremos. O aquí incluso podéis poner, si queréis, es lo mismo este suceso que poner x mayor estrictamente que 0 y menor estrictamente que 6. También sería el mismo suceso. Bien. Otro ejemplo de variable aleatoria, por ejemplo, que sea continua, pues en un espacio de personas elegimos una persona al azar y medimos su peso. Pues el peso sería el experimento aleatorio, medir el peso, y el x igual al peso obtenido sería una variable aleatoria, pero sería una variable aleatoria continua, cuyo recorrido sería, bueno, yo aquí he puesto desde 0 a 170. Entiendo que sería desde el valor mínimo de la persona que menos pesa hasta el valor máximo de la persona que más pesa, y entre esos dos valores cualquier valor posible. Entonces ahí ya sería una variable aleatoria continua, ¿de acuerdo? Porque tengo infinitos valores no numerables. Bien, pasamos entonces ahora a explicar un concepto muy importante dentro de las variables aleatorias, que es el concepto de la función de masa de probabilidad. Aquí en la esquina siempre estoy indicando que vamos a trabajar sobre variables aleatorias discretas. Bueno, pues como siempre partimos de un experimento aleatorio que genera un espacio muestral, y a partir de este espacio muestral voy a definir una variable aleatoria x, la que sea, y tengo que tener presente cuál es el recorrido de la variable aleatoria, ¿no? Eso lo sabemos ya cómo se hace y cómo se obtiene. Y una vez que tenemos la variable aleatoria, lo que voy a definir es lo que se llama función de masa de probabilidad. La función de masa de probabilidad es una función que va del conjunto recorrido de la variable aleatoria, de los números reales, en R. Es decir, a los x sub i le aplicamos la función de probabilidad, que viene siendo, ¿qué viene siendo la función de probabilidad? Es la probabilidad de los sucesos elementales cuya imagen mediante la variable es x sub i. A la hora de escribir esto se puede simplificar así: la probabilidad de que x tome el valor, de que la variable aleatoria tome el valor x sub i. Esto lo veremos ahora con un ejemplo muy sencillo. Y para ello vamos a poner, a partir del experimento aleatorio, como antes, lanzar dos monedas. Lanzamos dos. Bueno, antes deciros que la función de probabilidad tiene dos propiedades fundamentales, que es la siguiente: que la función de probabilidad, al ser una probabilidad, al venir definida como la probabilidad de un suceso, tiene que ser un número comprendido entre 0 y 1. Y la segunda propiedad es que la suma de todas las imágenes de los elementos del recorrido de la variable es 1. Son las dos propiedades fundamentales de la función de probabilidad. Vamos entonces con el ejemplo que os comentaba: experimento aleatorio, lanzar dos monedas, y vamos a definir la variable diferencia de ellas, que ya la vimos anteriormente. Aquí tengo el espacio muestral, lanzar dos monedas, sí, perdón, aquí x igual al número de caras. Bien, no estaba pensando en los dados, no, lanzar dos monedas y x es el número de caras. Y lo que vamos a hacer ahora es el recorrido de x. El recorrido de x vimos que era 0, 1, 2. Y vamos a definir la función de probabilidad. Bueno, pues la función de probabilidad va a ser una función definida en el conjunto 0, 1, 2, y le aplicamos la probabilidad. Para el 0 sería la probabilidad de que x sea 0. ¿Cuándo x es 0? X es 0 cuando salen dos cruces, que sería el suceso elemental que por la variable va al 0. ¿Cuándo x es igual a 1? X es igual a 1 cuando me sale una cara, es decir, cuando me sale el suceso cara-cruz o el suceso cruz-cara. ¿Y cuándo x vale 2? X vale 2 cuando me salen las dos caras, el suceso cara-cara. Entonces ya tengo cubierto todo el espacio muestral con el 0, 1 y 2. Bueno, pues la función de probabilidad me hace lo siguiente.
coge el conjunto recorrido de x, 0, 1, 2 y le asigna esas probabilidades. Al 0, ¿cuál sería la imagen del 0? La imagen del 0 sería, cuando sale el cruz cruz, sería 1/2 por 1/2, un cuarto. La imagen del 0 sería un cuarto. La imagen de 1 sería cuando me sale cara cruz o cruz cara, es decir, 1/2 por 1/2 más 1/2 por 1/2, un cuarto más un cuarto, 2 cuartos 1/2, es decir, que el 1 me iría en 1/2. Y cuando me salen las dos caras, es decir, ¿cuál es la imagen del 2? La imagen del 2 es cuando me salen las dos caras, que sería 1/2 por 1/2, sería un cuarto también. Esto sería la función de probabilidad. A ver, volver atrás si veis que no lo tenéis claro y pensar lo que he hecho y volver a analizar la explicación, que es bastante sencilla. La función de masa de probabilidad se suele representar, no se suele representar así en diagramas, se suele representar en una tabla. Se indica el recorrido de la variable en la primera fila, aquí está 0, 1, 2, x sub y, y en la segunda fila se indican las probabilidades respectivas, ¿no? Es decir, f de 0 un cuarto, de 1 un medio y u2 un cuarto. Fijaros que la suma, la propiedad b, la suma tiene que darme siempre la unidad. Aquí tengo el 1, que es un comprobante de que esto es una función de masa de probabilidad. Se llama función de masa de probabilidad o función de probabilidad. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Lanzar dos dados. Y aquí definimos la variable diferencia de los resultados. Y ya la vimos que el recorrido de esta variable era del 0 al 5, ¿no? Recordar que el 1, 1, pues su imagen es 0, el 1 sería la imagen, de, por ejemplo, del 4, 5, del 5, 4, del 6, 5, del 5, 6, es decir, de varios sucesos. La del 2 sería la del 2, 4, 4, 2, 3, 1, 1, 3, etc. Bien, y la más grande, la diferencia más grande es entre el 1 y el 6, que es 5. Y estos serían los 6 valores del recorrido de la variable. Y vamos a definir la función de masa de probabilidad. A ver cómo la podemos definir. Recordar que la función de masa de probabilidad me lleva los valores del recorrido en la probabilidad de que la variable tome dichos valores. Entonces lo vamos ya a poner en la anotación de la tabla. Bueno, pues lo primero que hacemos es poner en la primera fila los valores del recorrido. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí a continuación vamos con la probabilidad de que la variable sea 0. ¿Qué quiere decir que la variable sea 0? Fijaros que yo estoy calculando probabilidades. Probabilidades siempre del experimento aleatorio. En el experimento aleatorio es lanzar dos dados. Entonces, ¿cómo traduzco yo que la variable sea 0? ¿En qué suceso? La variable es 0 para el suceso 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Serían 6 casos. De esos, ¿cuántos casos posibles tengo al lanzar dos dados? Eran 36. Entonces son 6 partido por 36. Esa sería la probabilidad del 0, la función de masa del 0. Para el 1, ¿qué casos tengo favorables? Pues tengo, a ver, los voy contando, el 1, 2, el 2, 1, el 2, 3, 3, 2, el 3, 4, 4, 3, el 4, 5 y 5, 4, y el 5, 6, 6, 5. Yo creo que tengo 10, si no me equivoqué. Efectivamente, tengo 10. Vamos ahora con el caso 2. En el caso 2 tengo el 1, 3 y el 3, 1. El 2, 4 y el 4, 2. El 3, 5 y el 5, 3. Y el 4, 6 y el 6, 4. Tengo 8. 8 partido por 36. Para el caso 3 tengo el 1, 4 y el 4, 1. El 2, 5, el 5, 2, el 3, 6 y el 6, 3. Tengo 6. Para el caso 4, el 1, 5 y el 5, 1. El 2, 6 y el 6, 2. Y creo que no tengo más. Tengo 4. Y para el caso 5, el 1, 6 y el 6, 1. Tengo 2. Tengo
para saber que está bien, la suma tiene que ser 1. Y aquí, como el denominador es común a todos, puedo sumar los numeradores. Sería 6 más 10, 16, más 8, 24, más 6, 30, más 4, 34, más 2, 36. 36 entre 36, 1. La suma es 1, con lo cual ahí tengo la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria diferencia de resultados para el experimento lanzar 2 dados. Bien, esto se puede simplificar, evidentemente queda mejor simplificado, así aquí tendría la misma tabla, pero simplificada, 636 avos es un sexto, aquí quedaría 518 avos, etcétera, ¿no? Bueno, una forma de representar la función de masa de probabilidad es el diagrama de barras, que sería esto. Se pone en el eje de las X, se ponen los valores del recorrido de la variable, y en el eje de las Y se ponen los valores de probabilidad, ¿no? Del 0 hasta el más grande, que en este caso es el 10 partido por 36, ¿no? Que es 5 partido por 18, aquí está el valor. Y se levantan unas barras de altura proporcional a la probabilidad de los valores del recorrido. Bueno, pues esta es la representación gráfica. Son valores aislados y por tanto son barras de altura proporcional a la probabilidad. Bien, vamos entonces ahora con otro ejemplo, que es lanzar 2 dados, pero vamos a cambiar de variable, y la variable ahora va a ser la suma de resultados. Le voy a llamar Y para diferenciarla de la anterior, que le había llamado X. Bueno, el recorrido entonces era del 2 al 12. Ya no nos paramos mucho, vamos a ver cómo sería la tabla de la función de probabilidad. La función de probabilidad aquí la tengo, la podéis intentar hacer vosotros, es decir, parar el vídeo y hacerla vosotros, pero voy a explicar, por ejemplo, el caso 6, por ejemplo. ¿Por qué en el caso 6 me da 5 partido por 36? Porque ¿en cuántos casos favorables la suma es 6? Pues a ver, la suma 6 es en el caso 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 y 3, 3. Serían 5 casos favorables. Y así todos los demás. Si sumáis esto, comprobaréis que los numeradores me dan todos 36. 36 partido por 36. Haciendo la representación gráfica de la función de probabilidad, me da una distribución perfectamente simétrica, como podéis ver, ¿eh? ¿Cuál es entonces el suceso que más probabilidad tiene? Pues es que la suma sea 7. Que la suma sea 7 es el que tiene mayor probabilidad, y los que tienen menor probabilidad que la suma sea 2 o que la suma sea 12. Esto es para la variable suma. Bueno, pues veis que no es nada complicado, y si veis que es necesario volver atrás, a mirar de nuevo la definición e intentar hacer vosotros los ejemplos. Vamos ahora a definir otra función dentro de la variable aleatoria discreta, que es la función de distribución. La función de distribución no es otra cosa que la función de masa de probabilidad acumulada. Es la probabilidad acumulada. Bien, ¿cómo se define? Bueno, para distinguirla de la función de probabilidad, que la llamábamos f minúscula, a esta vamos a denominar f mayúscula. Y es una función que va de r en r y que me lleva cualquier número real en la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese número real, es decir, en la probabilidad acumulada hasta ese valor, dentro de la función de probabilidad. Esto lo veréis con un ejemplo también, es muy sencillo. Y vamos a ver, para el ejemplo, el lanzar 2 dados y la diferencia también, la variable diferencia. Lanzar 2 dados, variable diferencia, que ya tenía la función tenía el recorrido, esto ya lo vimos antes. La función de masa de probabilidad, bien, que la teníamos aquí, también la habíamos visto. Y a partir de aquí, ¿cómo se construye la función de distribución? Es la probabilidad acumulada. Entonces, la función de distribución se define en todo R. ¿Dónde empieza a tomar masa de probabilidad esta variable? Empieza en 0. Es el primer valor donde empieza a tomar probabilidad. Entonces, hasta 0 no hay nada. Si hasta 0 no hay nada, eso quiere decir que la función, aquí está definida, lo voy explicando, es decir, la probabilidad no hay ninguna, es 0 hasta x menor que 0. Es decir, si x es menor que 0,
la función de distribución es 0. Ahora toma el valor 0, engancha el 0, mayor o igual que 0, hasta el 1, pero el 1 no entra, entonces hasta el 0 ¿qué probabilidad hay? Hay 6 partido por 36, la primera. Ahora entra en el 1 hasta el 2. ¿Qué probabilidad hay en el 1? 10/36, pero como estamos diciendo que es función de probabilidad acumulada, es 10/36 más lo que tenía anteriormente, es decir, va acumulando lo de atrás. Entonces por eso es 16 partido por 36. Bueno, y así lo sucesivamente. Ahora al entrar en el 2, le acumula lo anterior 8 partido por 36, y por eso la imagen entre 2 y 3, sin llegar al 3, es 24 partido por 36. Y va haciendo así sucesivamente hasta llegar al final, donde el final, cuando x es mayor o igual que 5, ¿qué probabilidad acumulada hay detrás de los valores que son superiores a 5? Es toda esta suma, es todo esto, y todo esto quedamos que vale 1 siempre, ¿no? Pues entonces siempre será, al final será 1. Normalmente, cuando se trata de una variable aleatoria discreta finita, siempre va a empezar en 0 y va a acabar en 1. Y por el medio va aumentando el valor de probabilidad porque vamos acumulando lo anterior. Entonces, si representamos gráficamente esta función, me sale una cosa así. Esto se llama una función escalonada. Fijaros, es escalonada, es decir, 0 hasta el 0, entre 0 y 1 vale 6 partido por 36, son constantes, son segmentos constantes, y a partir del 5 ya es 1. Es decir, la función de distribución, si me preguntan, ¿cuál es la función de distribución en 8? La función de distribución en 8 es 1. ¿Por qué? Porque el 8 está aquí a la derecha, ¿no? ¿Y qué tiene acumulado hasta el 8? Acumulado tiene todo, tiene 1. ¿Cuál es la función de distribución en 3,5? La función de distribución en 3,5 sería, pues, 3,5 está entre 3 y 4, aquí, sería 30 partido por 36. Es la probabilidad acumulada detrás. Es una función continua y continua en todos los puntos excepto en los valores del recorrido de la variable. ¿No veis que aquí la discontinuidad de salto es en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5, que son precisamente los valores del recorrido? Entonces, es continua en todo R, salvo en los valores del recorrido donde presenta discontinuidades de salto. Bueno, pues esta es la función de distribución. Tenéis que conocer esas dos funciones, la función de probabilidad y la función de distribución. Vamos a ver ahora lo que se entiende